Hola y bienvenido a nuestro podcast de español. Qué alegría que estés otra vez aquí hoy. Hoy hablamos de un tema que casi todos conocen cuando aprenden un idioma, la motivación. Sí, eso lo conozco bien. A veces estudio mucho y luego llega una fase en la que no hago nada. Exacto. Y eso le pasa a casi todos. Empiezas motivado, estudias cada día y entonces llega la vida. Estás cansado, no tienes tiempo. Piensas, mañana empiezo de nuevo. Y de mañana pasa una semana. Y de una semana pasa un mes. Exacto. Y entonces llega la peor sensación. Te da vergüenza porque paraste. Esa vergüenza hace aún más difícil volver. Eso me toca mucho ahora. Y por eso hablamos hoy de esto. No para decirte que hagas más, sino para mostrarte cómo entender la motivación y usarla. Porque la mayoría tiene una imagen falsa de la motivación. Piensan que la motivación es una emoción. O la tienes o no la tienes. Sí, yo también lo pensaba así. Ahí está el problema. La motivación no es una emoción que aparece sola. La motivación es algo que construyes, paso a paso. Eso suena distinto a como siempre lo imaginé. Exacto. Y hoy vamos a cambiar eso. Aprenderás cómo seguir de verdad, no porque estés motivado cada día, sino porque sabrás avanzar incluso cuando no lo estés. Y antes de empezar, una cosa rápida. Hemos escrito nuestro primer libro. Trata de historias cortas del día a día en España, situaciones divertidas y típicas que seguro conoces o pronto vivirás. Igual que aquí, allí aprendes cómo habla la gente de verdad, de forma simple, clara y natural. El enlace está en los comentarios. Con tu compra apoyas mucho este podcast y nos ayudas a crear más contenido así. Muchas gracias por ello. Y ahora empezamos, porque hoy no se trata de si estás motivado, se trata de lo que haces cuando no lo estás. Tengo curiosidad. Perfecto. Entonces pasamos al primer capítulo. Bien, empezamos ahora. Y quiero abrir con una pregunta importante. ¿Por qué aprendes español? Aprendo español porque vivo en España y quiero hablar. Muy bien, ese es un motivo real, pero pregunto aún más profundo. ¿Qué quieres poder hacer? ¿Qué debe cambiar? Hmm. Quiero hablar con mis vecinos. Quiero entender al médico. No quiero sentirme más indefensa. Perfecto. Esos son motivos reales, y justo esos motivos importan, porque no son abstractos, son concretos. Muchos dicen, quiero aprender español, pero eso es muy vago. Tu cerebro no sabe a dónde ir. Entonces debo ser más precisa. Exacto. Imagina que estás en un coche. Sabes que quieres conducir, pero no pones un destino. ¿A dónde vas? A ningún sitio o simplemente en círculos. Exacto. Así se siente estudiar sin meta clara. Aprendes un poco aquí, un poco allí, pero no avanzas. Conozco eso muy bien. Por eso el primer paso para la verdadera motivación es simple. Das a tu estudio una meta. No quiero aprender español, sino quiero poder tener una conversación real en 3 meses. Suena mucho más concreto. Exacto. Y ahora viene lo importante. Esa meta debe tocarte emocionalmente. Debe sentirse importante. Entonces no una meta para otros, sino para mí. Exacto. No porque tu jefe lo quiera, no porque todos lo hagan, sino porque mejora tu vida. Te doy un ejemplo. Imagina que estás en el médico y el médico te explica algo importante y no entiendes ni una palabra. Eso es una sensación terrible. Exacto. Ahora imagina lo contrario. Entiendes todo, puedes preguntar, puedes responder.
sales y sabes qué hacer. Eso sería una sensación increíble. Ese es tu objetivo. No aprender gramática, sino alcanzar esa sensación. Y si en momentos débiles recuerdas esa sensación, recuperas la motivación. Es un enfoque muy diferente. Exacto. La motivación no viene de un plan de estudio. La motivación viene del por qué. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Todos hablad en voz alta. Di, aprendo español porque mejora mi vida. Aprendo español porque mejora mi vida. Otra vez. Aprendo español porque mejora mi vida. Muy bien. ¿Notas cómo esta frase suena distinta a solo aprendo español? Sí, suena más real, más fuerte. Exacto. Y ese es el primer paso. Conocer tu por qué. En el próximo capítulo veremos por qué la motivación desaparece una y otra vez y qué puedes hacer. Eso me interesa mucho, porque la pierdo muy a menudo. Entonces sigamos. Bien, ahora llegamos a la parte más difícil. ¿Por qué la motivación desaparece tan rápido? ¿Y qué puedes hacer? Sí, justo eso me pregunto. Siempre empiezo motivada, pero tras unas semanas se va. Y eso es totalmente normal. No es una señal de debilidad. Es biología. ¿Biología? Sí, a tu cerebro le encanta lo nuevo. Al principio todo es nuevo. Palabras nuevas, frases nuevas, avances nuevos. Tu cerebro produce buenas sensaciones. Eso te motiva. Sí, conozco eso. Al principio realmente es divertido. Exacto. Pero luego tu cerebro se acostumbra. Lo nuevo ya no es nuevo. Las buenas sensaciones bajan. Entonces estudiar se siente como trabajo. Y entonces dejo de estudiar. Exacto. Y ese es el momento que casi todos entienden mal. Piensan, ya no tengo motivación, entonces debo parar. Pero eso no es cierto. No, ese momento no es una señal para parar. Es una señal de que estás creciendo, de que saliste de tu zona cómoda. Eso suena muy diferente a como siempre lo vi. Exacto. Y ahora viene la regla más importante. No esperas motivación, creas estructura. ¿Qué quieres decir con estructura? Estructura significa que no decides cada vez si estudias. Tienes una hora fija, un lugar fijo, una rutina fija. Entonces, como una cita conmigo misma, Perfecto, justo eso. No haces una cita con el dentista y luego dices, no tengo ganas. Simplemente vas. es una buena imagen. Exacto. Y lo mismo con el español. No estudias cuando estás motivado. Estudias porque es tu rutina. Ahora viene un punto muy importante. ¿Cuánto tiempo estudias? Siempre intento estudiar mucho tiempo, luego quedo agotada y no hago nada más. Ese es justo el error. Muchos piensan que más es mejor, pero no es cierto. Sesiones cortas y regulares son mucho mejores que largas e irregulares. Entonces mejor un poco cada día que mucho una vez por semana. Exacto. Tu cerebro aprende con repetición, no con cantidad. Imagina que quieres desarrollar un músculo. Entrenas una vez al mes durante horas. ¿Qué pasa? Nada, o peor, lesiones. Exacto. Con el estudio es lo mismo. Sesiones pequeñas y regulares crean habilidades reales. Di, aprendo cada día un poco. Eso basta. Aprendo cada día un poco, eso basta. Otra vez. Aprendo cada día un poco, eso basta. Muy bien. Y esto no es una excusa. Es el método más efectivo. En el próximo capítulo veremos qué haces cuando realmente no tienes ganas. No solo poca motivación, sino ninguna. Oh, conozco eso. A veces no quiero hacer nada de verdad. De eso se trata lo siguiente. Bien, ahora hablamos del momento más difícil. No tienes ganas de verdad. Ni un poco.
Abres el portátil y quieres cerrarlo enseguida. Sí, eso lo conozco muy bien. Hay días en los que todo se siente pesado. Y eso está bien. Es humano. Existen esos días. A todos les pasa. Pero hay una diferencia entre un mal día y un mal mes. ¿Qué quieres decir con eso? Todos tienen un mal día. Pero si de un mal día sale una semana y de una semana un mes, la rutina se rompe. Y entonces me siento mal por eso. Exacto. Y ese mal sentimiento hace aún más difícil empezar de nuevo. Es un círculo. ¿Cómo se sale de ahí? Con una sola frase, solo una. ¿Cómo es? Si de verdad no tienes ganas, te dices, hoy hago solo una cosa, solo una. Solo una cosa. Exacto. No estudiar una hora, no todo un capítulo, solo una cosa. Por ejemplo, escucho un podcast corto, leo una frase en voz alta, escribo una palabra. Eso suena casi demasiado fácil. Exacto. Y ese es el punto. Debe ser fácil, porque tu meta ese día no es avanzar. Tu meta es no parar. Ah, entonces mantener la rutina. Perfecto. Justo eso, una pequeña cosa es mejor que nada, y nada es lo más peligroso. Porque entonces la pausa se hace cada vez más larga. Exacto. Y ahora viene otro punto importante. Perdónate a ti mismo. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé. Pero escucha, si no estudiaste una semana, no puedes cambiarlo. La semana ya pasó, pero hoy puedes empezar de nuevo. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Porque la vergüenza te bloquea. Lo hace más difícil, no más fácil. Imagina que tropiezas al caminar. Te caes. ¿Qué haces? Me levanto y sigo caminando. Exacto. No te quedas en el suelo insultándote, te levantas. Es una buena imagen. Y con el estudio es lo mismo. Paraste. Vale. Empiezas otra vez. Eso es todo. Di, hoy empiezo otra vez, sin presión. Hoy empiezo otra vez, sin presión. Otra vez. Hoy empiezo otra vez, sin presión. Muy bien. Es una frase fuerte. Guárdala. Y un último pensamiento para este capítulo. No te compares con otros. Sí, por desgracia lo hago a menudo. Es muy humano, pero también muy dañino. Cada uno aprende distinto. Cada uno tiene otras condiciones, otros tiempos, otras bases. A veces veo personas que aprenden muy rápido y pienso que voy demasiado lenta. Y eso es falso. No vas demasiado lenta. Estás en tu propio camino. Di, estoy en mi camino. Estoy en mi camino. Muy bien, esa es la verdad. En el próximo capítulo te muestro cómo ver progreso, incluso cuando pienses que no lo hay. Oh, eso me interesa, porque a menudo siento que estoy estancada. Entonces, continuemos. Bien, ahora llegamos a un punto que frustra a muchos estudiantes. Estudias, haces algo cada día, pero no ves progreso. Sí, es una sensación terrible. Trabajas y aún así sientes que no mejoras. Y eso es una mentira que tu sensación te cuenta. ¿Una mentira? Sí, porque el progreso ocurre siempre, pero muchas veces es invisible. ¿Qué quieres decir con eso? Imagina que plantas una semilla, la riegas cada día no ves nada, 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 y luego un día algo sale. Pero todo ese tiempo pasaba algo, bajo la tierra. Exacto. Y con el estudio es lo mismo. Haces progresos que aún no ves. Conexiones en tu cerebro crecen. Tu oído se acostumbra al sonido. Tu boca aprende nuevos movimientos. Pero ¿cómo lo veo si no lo siento? Lo haces visible. Lo apuntas. ¿Escribirlo? Exacto. Un diario de estudio simple. Nada complicado. Solo unas frases al día. Por ejemplo, hoy aprendí una frase nueva.
Hoy entendí lo que alguien dijo. Hoy me presenté en español. Eso suena muy fácil. Y ese es el punto. Debe ser fácil. Porque si lo lees dentro de un mes, verás cuánto has hecho. Eso de verdad me ayudaría. Exacto. Nuestro cerebro recuerda mejor los errores que los éxitos. Es natural. Por eso siento que nunca soy lo bastante buena. Exacto. Pero si escribes lo que salió bien, luchas contra ese efecto. Y otro punto importante, celebra los éxitos pequeños. A veces eso se siente tonto. Lo sé, pero no es tonto. Es necesario. Tu cerebro necesita señales positivas para seguir. Si hoy dijiste una frase en español que la semana pasada no podías, eso es un éxito. Aunque sea solo una frase. Más aún, porque de una frase vienen dos, de dos, 10. Hago progresos cada día, aunque no los vea. Hago progresos cada día, aunque no los vea. Otra vez. Hago progresos cada día, aunque no los vea. Muy bien. Y ahora un último pensamiento para este capítulo. Compárate solo contigo, no con tu nivel de ayer, sino con tu nivel de hace un mes. Esa es una gran diferencia. Exacto. De un día a otro no ves nada, pero de hace un mes a hoy lo ves todo. Eso me da realmente otra perspectiva. Ese es el objetivo, una perspectiva más honesta y amable sobre tu propio camino. En el próximo capítulo veremos cómo integrar el español en tu vida diaria. Ese es el verdadero secreto para la motivación a largo plazo. Tengo curiosidad porque a menudo me cuesta encontrar tiempo. De eso trata lo siguiente. Bien, ahora llegamos al último gran tema. ¿Cómo metes el español en tu día a día? Esa es la verdadera clave para la motivación a largo plazo. Sí, a menudo pienso que no tengo tiempo para estudiar. El día está lleno. Y esa es una sensación muy común. Pero ahora te digo algo importante. Estudiar no necesita tiempo extra. ¿Cómo es eso? Tu vida está llena de momentos que ya tienes, y esos momentos puedes usarlos para el español. Por ejemplo, Por la mañana, en el desayuno. Escuchas un podcast en español en lugar de música. De camino al trabajo. Escuchas frases en español y las repites en voz alta. Mientras cocinas, describes en voz alta lo que haces. En español. cocino pasta, corto verduras, añado sal. Perfecto. Justo así. Estudias y vives al mismo tiempo. Eso se siente mucho más fácil que sentarse a estudiar. Exacto. Y esa es la diferencia entre estudiar e integrar. Estudiar se siente como trabajo. Integrar se siente como vivir. Esa es una bonita diferencia. Y otra cosa importante, puedes cambiar tu entorno al español. ¿Qué quieres decir con eso? Tu teléfono en español. Tus aplicaciones en español. Las noticias en español. No todo a la vez, pero paso a paso. Eso obligaría de verdad a mi cerebro a usar el español. Exacto. Porque si no solo estudias español, sino que lo vives, se vuelve parte de ti. Y entonces no necesitas más motivación extra. Simplemente está ahí. Ese es realmente el objetivo, ¿no? Que el español se sienta natural. Bien dicho, ese es justo el objetivo. No aprender español. Vivir español. Ahora viene un consejo que muchos subestiman. Encuentra a alguien con quien hables. Pero ¿qué pasa si no conozco a nadie que hable español? Entonces buscas de forma activa. Hay compañeros de idioma en Internet. Hay grupos locales. Hay personas en tu ciudad que también aprenden. ¿Y si estoy demasiado nerviosa? Entonces empiezas con charlas pequeñas. En la panadería, en el supermercado, con el vecino. Buenos días. ¿Cómo está? Hoy hace buen tiempo. Perfecto. Ese es contacto real.
Y contacto real te da motivación real, porque cuando ves que el español funciona, que alguien te entiende, que puedes crear una conexión, entonces quieres más. Ese es un impulso muy natural. Exacto. Y el impulso más fuerte que existe, una última cosa, si quieres avanzar de forma estructurada, si no quieres estudiar solo, sino con verdadera guía, mira nuestro programa de aprendizaje de idiomas. Allí trabajamos justo en estos momentos. ¿Cómo sigues constante? ¿Cómo hablas? ¿Cómo integras el español realmente en tu vida? El enlace está en los comentarios. Eso suena a justo lo que muchos necesitan. Exacto. Y ahora llegamos al cierre de este episodio. Estoy lista. Entonces vamos al final. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero resumir todo de forma clara. Hoy hubo mucho contenido. Sí, hoy aprendí español y al mismo tiempo mucho sobre mí misma. Exacto, porque la motivación no es un tema solo de idioma, es un tema de tu vida. Resumamos. En la primera parte hablamos del por qué. Tu meta debe ser concreta. No quiero aprender español, sino quiero entender al médico. Quiero hablar con mis vecinos. No quiero sentirme indefensa. Conocer el verdadero porqué marca una gran diferencia. Exacto. Luego vimos por qué la motivación desaparece. No porque seas débil, sino porque tu cerebro funciona así. Por eso no necesitas motivación. Necesitas rutina. Sesiones pequeñas. Cada día, eso basta. Exacto. Después hablamos de los días difíciles cuando no tienes ganas. La respuesta es simple. Solo una cosa. Una. Y luego, perdónate. Sin vergüenza. Simplemente empezar otra vez. Perfecto. Luego vimos cómo hacer visible el progreso. Ocurre siempre, aunque no lo veas. Escribe lo que hiciste. Celebra éxitos pequeños. Compárate solo contigo. Ese fue un punto importante para mí. Y al final vimos cómo meter el español en tu rutina diaria. No como tarea extra, sino como parte de tu vida. En el desayuno, cocinando, camino al trabajo. No solo aprender español, vivir español. Perfecto, exacto. Y ahora tu tarea, para ti y para todos los que escuchan. Vale, estoy lista. Tómate hoy un momento. Piensa en tu verdadero por qué. ¿Por qué aprendes español? No la respuesta general, la respuesta real. Luego elige una cosa pequeña que puedas hacer hoy en español. Solo una, muy pequeña. Puedo hacerlo. Muy bien. Luego escríbelo en los comentarios. Tu por qué o la cosa pequeña que hiciste hoy. Así vemos que de verdad participas y otros estudiantes pueden aprender de ti y encontrar inspiración. Sí, eso motiva mucho, ver que otros también siguen. Exacto. Estudiar no es un deporte en solitario, también ocurre en el intercambio. Y una última cosa, si de verdad quieres hablar español, no solo aprender palabras, sino hablar en situaciones reales, con personas reales. Mira nuestro programa de idiomas, te mostramos cómo mantenerte constante y cómo integrar el español en tu vida. El enlace está en los comentarios. Eso suena como el siguiente paso. Exacto. Gracias por estar hoy con nosotros. Recuerda, no necesitas motivación cada día, solo necesitas un paso cada día. Gracias, Pablo. Hoy fue realmente útil y motivador. Con mucho gusto. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Adiós.